Me llamo Fernando y el motivo por el cual envié este correo a Glenn es porque quiero compartirles algo muy perturbador que me sucedió hace 2 años cuando trabajaba como transportista. De hecho, debo mencionar que este fue el motivo por el cual yo decidí renunciar, a pesar de que la paga no estaba nada mal. Pero pensé, ninguna paga es suficiente para que yo arriesgue mi propia vida de esta manera. Pues antes de eso ya me había ocurrido varias cosas como intentos de robo y ese tipo de cosas. Pero la siguiente experiencia que les voy a contar rebasó mis límites. Fue algo muy extraño que ni siquiera sé si fue algo paranormal o simplemente algo muy siniestro. Pero eso sí, fue tan aterrador que ni siquiera me quedaron ganas de seguir trabajando como trailero. Recuerdo aquel último viaje aún como si hubiera sido ayer. Yo salí a carretera por la tarde. Debía llegar a mi destino a las 7 de la mañana. Así que me quedaba un largo camino por recorrer y la noche apenas comenzaba. Me paré por comida en mi puesto de tacos favorito e iba cenando en el camino mientras escuchaba música. Y veía el sol ocultándose cada vez más hasta que se puso completamente oscuro. Yo iba completamente normal. Como era un camino casi rutinario, ya no era necesario poner el mapa en el teléfono. Yo ya sabía por dónde tenía que irme y llegar sin ningún problema. Pero no contaba con que había sucedido un fuerte accidente con varios coches involucrados, y que por ese motivo estaban desviando los coches para tomar otra carretera y rodear, pues por ahí era seguro que no habría paso en un buen tiempo. No me quedó de otra, pues no estaban dejando pasar a nadie y se veía que iba para largo, pues aún faltaban mover todos los coches y aún ni siquiera hacían el levantamiento de cuerpos. Así que puse el mapa en el celular para ver cuál era la ruta más rápida para retomar el camino. Pues como ya les mencioné, yo debía entregar el cargamento a las 7 de la mañana. El mapa me mandaba por carretera, pero rodeando y desviándome demasiado. Fácilmente perdería como 40 minutos, los cuales no me sobraban. Así que me puse a ver el mapa, y vi que había un camino entre el monte que llevaba la misma carretera por donde yo iba, pero mucho más rápido que el otro camino. A lo mucho me tomaría unos 10 minutos en regresar de nuevo a la carretera por donde iba. Así que no lo pensé 2 veces y me fui hacia donde estaba ese camino. No tardé mucho en encontrarlo. Apenas llegué y me di cuenta que en efecto, ahí se encontraba ese camino de terracería, pero estaba en muy buenas condiciones y muy amplio. Sabía que mi camión no tendría ningún problema en irse por ahí. Iba conduciendo por ese camino, el cual de hecho era bastante solitario, pues no había ningún otro vehículo por ahí mientras yo iba conduciendo. Incluso hasta era un paisaje muy bonito, pues se podían ver las siluetas de las montañas enfrente de mí a lo lejos, y las estrellas se veían mucho más brillantes. Venía contemplando el paisaje y escuchando música, cuando de pronto noté que se fue la señal de mi teléfono y la música se dejó de escuchar. Por consecuencia, tampoco podía ver mi ubicación en el mapa y saber en qué parte del camino iba, lo cual sí me preocupó un poco, pero pensé que tal vez no tardaría en regresar la señal de nuevo. Pero no fue así. Yo seguía avanzando y la señal no regresaba y tampoco veía ninguna carretera cerca. No tenía mapa ni teléfono para pedir ayuda. Mi decisión fue seguir conduciendo hasta llegar a la carretera, la cual según el mapa estaba a tan solo 10 minutos, así que no debía de tardar en llegar hasta la misma. Pero pasaron 20 minutos de conducir y ni siquiera pude ver el final de aquel camino. Yo ya estaba algo asustado. Estaba pensando en mejor regresarme, pero en eso vi una luz encendida a lo lejos. No sabía bien qué era hasta que me acerqué, y pude ver que era una pequeña casa de material que tenía una luz encendida. Mi primer pensamiento fue: qué feo vivir hasta acá y completamente aislado de todo. Pero fuera de eso no tuve ningún mal presentimiento con aquella casa. Decidí orillarme y bajarme a preguntar si ese camino en verdad llegaba hasta la carretera o si mejor me regresaba, pues no podía seguir perdiendo más el tiempo. Me bajé del camión y caminé hasta aquella casa, donde noté que las ventanas tenían las cortinas abiertas y sin ánimos de incomodar a nadie o ser irrespetuoso. Pensé en asomarme para ver si había alguien antes de tocar,
así que caminé hasta una de las ventanas y me quedé completamente sorprendido al ver a dos hombres y una mujer arriba de una mesa grande, sentados en cuclillas y comiéndose lo que parece ser un cerdo gigante, mientras este seguía vivo y gemía de dolor. Parecía que le habían abierto el estómago y de ahí estaban comiendo de una manera muy desesperada. No sé ni siquiera cómo explicárselos de lo irreal y mórbido que era todo, pero comían con sus manos, arrancándole al pobre cerdo parte por parte, completamente manchados. Yo estaba horrorizado viendo aquella grotesca escena y sin poder moverme. No emití ni un solo sonido ni moví un centímetro de mi cuerpo. Y en eso veo cómo la mujer volteó a verme, y después los dos hombres voltearon también. En eso los tres se bajaron de la mesa y se sentaron en las sillas. Tomaron los cubiertos y comenzaron a utilizarlos para seguir comiendo al cerdo, mientras simplemente me sonreían. Yo salí corriendo lo más rápido que pude de ahí. Me subí al camión y me di la vuelta, regresando por donde venía a la máxima velocidad que podía el camión. En mi mente pasaban muchas cosas, sobre todo dudas que claramente nadie podía resolverme. Pero más que nada venía con un miedo de que aquellas personas me vinieran siguiendo. Me asomaba casi cada segundo para ver si no venían detrás de mí, pero nadie venía. Pasaron los minutos hasta que salí de nuevo a la carretera y la señal también regresó. Lo primero que hice fue marcarle a un amigo que también es camionero, para desahogarme con él y contarle todo lo que me acababa de ocurrir, pero él tampoco podía creerlo. Me intentaba tranquilizar, pues yo le decía que ya iba a renunciar, que ya no podía seguirme exponiendo de esa manera, pero él me decía que el susto se me pasaría y que después no iba a pensar lo mismo. Pero nunca cambié de opinión. Apenas regresé a mi ciudad y lo hablé con mi esposa, quien se impactó muchísimo después de que le conté lo que me había sucedido, y me apoyó en que renunciara y buscara otro empleo, pues ella siempre que me iba se quedaba muy nerviosa, y nunca le gustó que fuera camionero por el peligro que hay en las carreteras. En fin, yo encontré otro trabajo casi de inmediato, pero aún no puedo sacarme de la cabeza aquella perturbadora escena que me tocó ver. No sé si hayan sido humanos u otra cosa, pero lo que sí les digo es que aunque sí parecían humanos, no actuaban como tal. Nunca sabré quiénes eran ni el porqué de su extraño comportamiento, pero créanme que tampoco me quedaron ganas de ir a averiguarlo. Hay cosas muy extrañas allá afuera, cosas de las que no somos conocedores. Cuídense mucho en las carreteras y no cometan el mismo error que yo. No se vayan por caminos que no conocen solo para llegar más rápido, pues al final puede ser contraproducente y pueden ser víctimas de algo muy oscuro.